Bien, en esta ocasión vamos a ver los vicios idiomáticos del idioma español, teniendo en cuenta que los vicios idiomáticos son aquellos errores, ya sea en pronunciación, ya sea en escritura, que nosotros como usuarios de la lengua hacemos de manera inapropiada o incorrecta acerca del idioma. Bien, los dos vicios que vamos a abordar son los barbarismos y los solecismos. En primera instancia vamos a ver la definición y todo lo que es concerniente a los solecismos, a los barbarismos, y después veremos lo que son los solecismos. Bien, debemos tener en cuenta que los barbarismos son incorrecciones del lenguaje que consisten en escribir o en pronunciar malas palabras o emplear vocablos impropios. En los barbarismos se centran más que nada en las palabras y no en las oraciones, sino que en las palabras. Es decir, cuando nosotros pronunciamos mal una palabra o la escribimos mal, estamos cometiendo barbarismo, ¿ya? O puede ser que nosotros empleemos un vocablo, un concepto o una palabra pensando que significa algo cuando en realidad significa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, dentro de los casos de barbarismo, les presento algunos ejemplos. Ya vemos que pueden ser por cambio de acento o porque alteremos la supresión o incorporación de sonido, o hay un error en la pronunciación de la palabra, o el cambio de significado, es decir, que empleemos una palabra con un significado distinto. Por ejemplo, vemos aquí la palabra miligramo, vemos aquí cómo está escrito y lo correcto es este, miligramo. Ya vemos intervalo, cuando en realidad deberíamos decir intervalo. ¿Ya? Es decir, que nosotros vemos que las palabras están mal, ya sea que lo escribamos mal, le ponemos una tilde donde no debe ir. Vemos aquí cómo está escrito meteorológico, está incorrecto, y vemos de este lado cómo está correcto o cómo se debe escribir apropiadamente la palabra. Vemos el caso de aquí dice la incorrección, inauguración, debería, ahí lo que falta es una U, debería ser inauguración. Bien, también cuando decimos palabras, la pronunciamos mal o por desconocimiento, vemos que es aiga. Ya muchas personas dicen aiga, deberíamos decir es haya. ¿Ya? Bien, entonces vemos enchufle, ¿ya? Que está mal escrito, a veces decimos enchufle, lo correcto de decir es enchufe. Por ejemplo, otro ejemplo es apuñaleo, que le agregamos la E, deberíamos decir apuñaló. Vemos un ejemplo de barbarismo cuando las personas dicen bizarro para indicar que es algo extraño. En verdad, bizarro no quiere decir extraño. Dice, esa película tiene un argumento muy bizarro, ¿ya? Lo correcto es decir, esa película tiene un argumento muy extraño. Entonces, otros ejemplos de barbarismo es cuando nosotros decimos, por ejemplo, accesar en vez de acceder, o por ejemplo, si nosotros queremos decir dentrífico, decimos dentrífrico, ya está muy mal pronunciado, o nosotros decimos padrastro o madrastra, ya está muy mal pronunciado. Entonces tenemos que corregir esa pronunciación de las palabras. Entonces, el barbarismo recae básicamente en la pronunciación inapropiada de la palabra, entendido más que en la oración, es la pronunciación o la escritura inapropiada de la palabra. Por otro lado, vamos a ver los solecismos, que es otra incorrección del lenguaje. Los solecismos, más que todo, son errores de sintaxis producidos por la mala construcción de la oración. Hay diferentes maneras de que nosotros podemos caer en el vicio de los solecismos, ¿ya? Podemos caer en solecismos por la falta de concordancia, por el uso indebido de preposiciones, recordando que las preposiciones más usadas en el español son para, de, contra, desde, hacia, hasta. Ya esas son las preposiciones. Y hay veces que esas preposiciones no las empleamos de manera apropiada o no las usamos de manera correcta cuando estamos haciendo nuestros mensajes, produciendo mensajes, nuestras oraciones, nuestros enunciados, ya sea de manera oral o de manera escrita.
Entonces vemos que la sintaxis, los solecismos son errores básicamente de sintaxis, ¿ya? Y vemos por último que se dan también por la construcción incorrecta de las oraciones. Cuando estamos construyendo oraciones tenemos que tener mucho cuidado de que al momento de que la hagamos no cometamos, digamos, que nuestro verbo no concuerde con el sujeto o el sustantivo o el pronombre a que hace referencia. Bien, entonces podemos ver un ejemplo de solecismo. Aquí vemos, dice, llegó Lucía y Joaquín. Lucía y Joaquín hacen referencia al pronombre personal ellos. Por lo tanto, el verbo no puede ser llegó, sino llegaron. Ellos llegaron. Yo digo, llegaron Lucía y Joaquín. Por eso vemos que mejor debemos decir, llegaron Lucía y Joaquín. Otro ejemplo, vemos que empleamos muy mal es cuando decimos en base a los datos haré el informe. No debemos decir en base a los datos, debemos decir con base a los datos, ¿entendido? Los únicos que pueden estar en base son los jugadores de béisbol. Entonces ese en está mal empleado en el contexto oracional. Y debemos de utilizar o emplear es la preposición con. Entonces vemos que la causa de solecismo es el mal empleo de la preposición. Otro ejemplo muy común es cuando nosotros pedimos los jarabes, debemos decir, necesito un jarabe contra la tos en vez de decir, quiero un jarabe para la tos. En vez de para, porque no queremos que el jarabe nos dé tos, sino queremos parar la tos, deberíamos decir mejor contra la tos. O también vemos el ejemplo de, si decimos, la persona se chocó con un objeto fijo. En vez de con, deberíamos decir la persona se chocó contra un objeto fijo. Entonces vemos que también esos ejemplos donde empleamos muy mal las preposiciones para nuestro lenguaje oral o para nuestro lenguaje escrito. Bien, hay veces que agregamos las preposiciones a veces son necesarias, a veces no son necesarias. Tenemos que jugar bien con los verbos, si las necesitan o no los necesitan. Entonces nosotros le tenemos que preguntar al verbo de qué o de, al verbo le tenemos que preguntar, hacer esas dos preguntas para ver si admite o no admite esa de. Bien, entonces hemos visto más que nada los vicios idiomáticos, los barbarismos y los solecismos.